no lograr nada, absolutamente nada, en 6 años. Yo iba, entrenaba, me esforzaba un montón y no lograba. Cada año que iba a competir, perdía. Y así pasaron 6 años. Yo creo que de los problemas más importantes no son los tangibles, no han sido el problema de lesión, no han sido problemas económicos, sino tal vez el problema en yo no haber confiado antes en mí, porque si hubiera confiado antes de mí, yo creo que mi carrera deportiva hubiera sido exponencial muchísimos años antes. Pero yo creo que es de los más importantes. El hecho de a veces uno mismo hacer caso a esa vocecita que te dice como, uy, creo que no puedes, creo que no sirves para esto. Cuando ya llevaba lesionada muchísimo tiempo, llevaba casi lesionada o 1 año y medio o 2, y yo normalicé el dolor, me dije, ok, o sea, no sabía ni que estaba lesionada, fue como, ok, me duele entrenar, me aguanto, lloro en silencio, que nadie me vea. Yo soy súper organizada con eso de saber el por qué pasan las cosas y en el cuaderno tengo, yo mismo me escribo cartas antes de competir y me digo como que ok, todo está bien. Bienvenidos a Charlas con Juanpa. El día de hoy tenemos a una karateca que nos representa. Por favor, cuéntanos lo que estás haciendo, Cristina, por el mundo. Hola con todos, soy Cristina Arbe, tengo 26 años, llevo haciendo deporte ya 19 años, casi toda mi vida. Empecé con gimnasia olímpica a los 7 años, a los 10 años me cambié a karate y hasta el día de hoy. Vivo aquí en España, en Madrid, porque vine acá a estudiar la universidad y ahora ya voy a empezar mi maestría. Ahora haces karate, nos representas al Ecuador en varias competencias internacionales, pero antes de hablar de eso, regresemos a Cristina de niña. Cuéntanos un poquito de tu infancia. Mi infancia, yo creo que sí, yo me caracterizo por ser una persona como muy disciplinada. Yo no recuerdo, mi mamá me cuenta que cuando yo era pequeñita iba a la guardería, mis profesores me ponían a hacer alguna tarea de pintar o poner video sobre alguna imagen. Yo acababa mi tarea, no me distraía, lo hacía, lo cumplía y me iba a ver a mi hermana. Como que desde ahí se dieron cuenta de que yo era una persona súper disciplinada, me ponían a hacer algo, lo cumplía y yo creo que eso es lo que más me caracteriza. Yo creo que de ahí ya se dieron cuenta que tenían que meterme en el deporte. ¿Por qué empezaste por gimnasia? ¿Por qué llegaste ahí? Yo empecé por un curso vacacional. Mi papá siempre ha sido una persona súper activa y la idea de tenernos en el deporte constantemente para él era como algo importante. No quería que nosotros nos quedemos en casa no haciendo nada, viendo novelas o cualquier cosa. Entonces, a los 7 años nos llevaron a un curso vacacional en la concentración deportiva de Pichincha de gimnasia. Y de las 100 niñas que estaban ahí, recuerdo que hicieron una mini competencia para seleccionar a 5. La niña que ganaba de las 5 entraba a la selección nacional. Y bueno, acabando el curso de vacaciones me llamaron para hacer esa mini competencia y seleccionar a una. Y recuerdo que me hicieron una prueba de correr y dar un rol y regresar. Me paré, respiré, esperé unos 2, 3 segundos y lo hice. Después hablaron con mis papás y le dijeron a mis padres que fue porque vieron que me tomaba el tiempo para hacer las cosas y hacerlas bien. Así que del grupo de las 5 niñas me seleccionaron a mí y con eso ya me quedé en gimnasia olímpica. ¿Y ahí competiste también? Sí, sí, competí. En gimnasia en realidad fue una etapa muy bonita, pero también muy exigente. Y me exigió un montón porque ya empecé tarde a comparación de los niños de gimnasia. Ellos ya hacen gimnasia desde los 5 o 4 años, o sea, desde muy pequeñitos. Yo empecé con 7. Entonces yo misma me sobreentrené y esa fue una de las razones que me retiré. Pero sí que llegué a competir, competí en un campeonato nacional. De hecho, tengo unos videos que son súper chistosos porque por más que entrenaba, ese no era mi deporte. Yo ahí salí volando y todo, del campeonato nacional. ¿Y, y cómo llegaste al karate? O sea, porque sí es un cambio totalmente diferente. Tacto y el otro, nada que ver. Sí, a karate llegué porque como de las 5 niñas que seleccionaron para poder estar en la selección nacional, me seleccionaron a mí y mi hermana, que también empezó el curso vacacional en esa época conmigo, a ella no le seleccionaron. Entonces mi mamá vio una alternativa de qué hacemos con esta niña, porque ella también tiene que estar en el deporte, ella es súper activa. Y mi hermana empezó con karate. Entonces yo recuerdo salir de los entrenamientos de gimnasia, bajar unas escaleras que hay
y verle a ella entrenar, entrar al dojo de karate y verle a ella entrenar karate. Entonces, a mí me gustó un montón, porque en gimnasia hay esta como rutina de pista, lo que se hace en la pista, y en karate hay el kata. El kata es como una rutina igual como en gimnasia. Y yo vi eso y me enamoré. Y ya me quedé ahí. Además que yo dije, ok, aquí en karate no me voy a dar mortales, no me voy a caer y no me voy a lesionar. Entonces me cambia a karate. Fue Pero amor así, eso que amor a primera vista. y ya vas haciendo deporte muchos años, prácticamente toda tu vida. ¿Cuál ha sido el punto más difícil que has tenido que superar en estos años? Ese, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque mm, decirte una cosa o un problema en específico me es tan complicado porque creo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido un montón de problemas, tanto económicos, tanto de lesión, desde empezar de cero en otro país o poder organizarme entre la universidad y la vida deportiva. Y hay una frase en un libro que decía que la vida es en esencia un sinnúmero de problemas, pero problemas bonitos. Y yo recuerdo ya empezar en karate y no lograr nada, absolutamente nada, en 6 años. Yo iba, entrenaba, me esforzaba un montón y no lograba. Cada año que iba a competir perdía. Y así pasaron 6 años. Yo creo que de los problemas más importantes no son los tangibles, no han sido el problema de lesión, no han sido problemas económicos, sino tal vez el problema en yo no haber confiado antes de mí, porque si hubiera confiado antes de mí, yo creo que mi carrera deportiva hubiera sido exponencial muchísimos años antes. Pero yo creo que es de los más importantes. El hecho de a veces uno mismo hacer caso a esa vocecita que te dice como, uy, creo que no puedes, creo que no sirves para esto. Recuerdo que estuve en ganar nada, me fui a una competencia, me fui a una base de entrenamiento en España en el 2017, que esa fue la primera vez que yo llegué acá. Y después de 6 años, sin ganar nada, yo vine acá con mi entrenador de Ecuador, que se llama Marcelo Abril, y vine acá a entrenar con Luis María. Y después de 6 años de no ganar absolutamente nada, en una semana de entrenamiento es imposible que puedas corregir errores de 6 años que ya los tienes interiorizados. Pero creo que fue el hecho de yo decir, ok, voy a disfrutar del karate, voy a disfrutar aprendiendo, voy a conscientemente obligarme a tener ese cambio de mentalidad. Yo creo que en una semana es imposible corregir, pero ese cambio de mentalidad que yo regresé a la semana siguiente de haber acabado la base de entrenamiento aquí, regresé al campeonato sudamericano y llegué a la final. Yo creo que ese es de los problemas más bonitos que he tenido, porque problemas casi no me gusta llamarlas así, sino como mini retos que he tenido en mi vida. Como que, ok, no pasa nada, tienes un problema, pero puedes solucionarlo y puedes de eso hacer un problema bonito. ¿Qué hiciste para cambiar un hack que a la gente que nos escucha le pueda servir? Como decir, a ver, la Cris cuando estaba en ya 6 años entrenando, seguía, no paró, porque claro, también es más fácil decir ya no sigo. De aquí no tengo resultados. Y a veces uno quiere parar, pero luego de viajar a España, en ese momento dices, quiero hacer un cambio de mentalidad, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Qué les podrías decir a la gente que nos escucha que esté viviendo algo similar? Que les se pueda servir tu experiencia en esto. Yo creo que lo más importante es como confiar en ti. Y una vez, yo creo que una meta grande, una meta de esas bonitas, de esas que te transforma tu vida, siempre surge a raíz de un problema. Y ese problema a lo mejor es la carencia de algo, no sientes insuficiente en algo y en ese caso yo necesitaba como demostrarme a mí misma de que tantos nos que he recibido en toda mi vida, sí podía llegar a un sí y fue apostar al 100% en todo. Entonces me organicé muchísimo, yo creo que eso es uno de los hacks que puedo dar, la organización es súper importante. A raíz de eso empecé en un cuadernito a escribir absolutamente todo. Desde el 2017 tengo un cuaderno donde escribo todo. De todos los entrenamientos, cada cosita que tenía que corregir, porque no es lo mismo ir a entrenar o no es lo mismo intentar generar un nuevo hábito cuando no lo haces tan conscientemente. Yo quería mejorar, pero sabía que si quería mejorar tenía que ser consciente de mis errores. Y para poder estar consciente de mis errores, dije, ok, voy a escribir en un cuadernito. Entonces empecé a escribir en un cuadernito absolutamente todo lo que tenía que mejorar. Me empecé a decir a mí misma que todo lo que vale la pena tiene su tiempo
todo lo que vale la pena tiene su tiempo en llegar, así que no hay que apresurarse para eso. Y empezar desde ahí un plan a construir para llegar a esa meta. Entonces, en principio fue empezar a recuperar, empezar a mejorar todos esos errores que yo tenía en el karate, que tenía que mejorarlos en los entrenamientos, empecé a escribir ahí. Después sabía que para poder dar un pasito más, un salto más, tenía que salir del país a buscar como nuevas experiencias y otros puntos de vista del karate, así que fui con mi entrenador a otro país. Y a partir de ahí, también lo más importante creo que fue yo conscientemente decirme, ok, tú vienes a disfrutar, los resultados no te definen, tú no eres resultados y disfrutar es lo más importante y más que todo confiar en ti. A veces los resultados tardan mucho en llegar o a veces no llegan, pero creo que la clave está en disfrutar. Si tú dejas de disfrutar, todo esto se vuelve una tortura. La organización y todo lo que tiene que ver con la parte mental en confiar en uno mismo. Viéndote que eres suficiente, que tú puedes, que la batalla es contra uno mismo. Muchas veces uno cuando, si bien es cierto, cuando estás en alto rendimiento buscas ganar, obviamente estás entrenando para eso. Pues yo también soy nadador, yo soy nadador de aguas abiertas, aguas frías. Entonces, si bien es cierto, hay esa gana también de estar. Cuando vives el presente completamente, como tú mencionas, cambia algo en ti. O sea, yo lo manejo igual. Por ejemplo, en nadar 22 kilómetros en agua fría, pleno. Entonces, en este proceso de nadar, claro, tú puedes decir cualquier cosa en tu cabeza y te puede dañar el proceso. Pero si lo vives, lo disfrutas, vives el presente, vas pasando. Así que me uno a tus hacks. Están muy buenos. Están excelentes. Y el tema de anotar me parece muy bueno. Yo no lo hago, así que lo voy a implementar. Porque en realidad es irte dando cuenta que tienes que mejorar mañana. Porque tal vez al salir del entrenamiento te diste cuenta y al otro día ya no te acuerdas qué nomás era de hacer. Me parece muy, muy bueno eso de ir anotando, ir haciendo Sí. con una bitácora. Sí, incluso cuando se compite, yo creo que también es importante ir anotando todas las sensaciones. Yo soy súper organizada con eso de saber el por qué pasan las cosas y en el cuaderno tengo, yo mismo me escribo cartas antes de competir y me digo como que, ok, todo está bien. Yo voy a intentar hacer lo mejor de yo misma, me firmo como para yo misma hacerme un contrato de que lo voy a hacer bien y lo voy a disfrutar. Y es bonito porque incluso tú ese cuaderno después lo tienes para volver a leer y decir, ok, yo tenía este problema y lo superé, o yo tenía este error entrenando y ahora veo que fue hace 5 años o hace una semana atrás, pero conscientemente lo corregí. Muchas veces son errores técnicos, de entrenamiento, lo que sea, pero también hay muchos en la parte mental, psicológica, tratar de quitar como que esos malos pensamientos que se vienen a la cabeza. Yo creo que es bonito. Yo desde luego lo hago y ahí tengo mis cuadernos como un tesoro. Te cuenta seguramente otro hack de escribirte una carta antes de algo importante. En tu caso, por ejemplo, antes de una competencia, pero realmente también es chévere escribirse a uno mismo. Es bonito eso de hablarse a uno mismo y ponerlo por escrito. También afloran otros sentimientos que normalmente no lo hacen de otra manera. Sí, sí, totalmente. Hasta para el recuerdo. Chris nos va a compartir una de esas fotos para poner en este podcast. Entonces, de una de Yo, estas cartas. o sea, voy a mostrarlo así, pero yo tengo como por ahí un montón de cuadernitos que están por ahí y pues lo muestro, lo muestro. Chévere. Y ya, volviendo a lo que estábamos trabajando, comenzaste en el deporte muy temprano, empezaste el karate. Fueron 6 años de estar entrenando sin llegar a un logro como lo querías o lo buscabas. Luego de ir a España, regresas y comienzas a ver resultados. ¿Qué se sintió el primer resultado? Uf, se sintió gloria. O sea, yo creo que han pasado tantas competencias desde aquella vez, pero yo creo que esa ha sido de la más especial que pude haber tenido. Porque hubo muchos nos por todos lados. Y tener un primer sí y después de darte cuenta de que todo fue mental, o sea, todo fue la vocecita que te decía, uy, creo que no sirves para esto, porque nadie me decía a mí que yo no servía, era más, yo era peleando contra mí misma. Y yo creo que se sintió a gloria. Fue los más lindos que he tenido en mi vida. De, ok, o sea, voy a competir y lo disfruto. Y después de 6 años de estarla luchando, al fin llegó. Creo que es el más bonito.
ahí uno se da cuenta que cuando uno le hace las cosas con amor, con dedicación y con paciencia, sí, a veces no llega, pero muchas veces sí llega el resultado. Claro, pero si disfrutas del proceso, no Mm, importa el resultado que llegue. Ya lo disfrutaste, ya lo sí, trabajaste también. Y eres una persona diferente de cómo empezó a cómo está ahora. sí, sí, tal Entonces, cual. es parte de eso. Y dentro de este, bueno, ya fue tu primer logro y de ahí has venido cosechando muchos logros. La meta, uno tiene una meta y para conseguir esa meta vienen más problemas para poder llegar a esa meta. Creo que a partir de ahí, ya en serio, dije, ok, soy una deportista de élite, porque me parece que ese año fui a Juegos Bolivarianos, en Santa Marta, y quedé medalla de bronce y a partir de ahí entré al alto rendimiento. Esa gran meta que la conseguí conllevó más mini retos que iban a sumarse en mi carrera deportiva. Ya no era solo llegar, competir y disfrutar, porque también ya estaba ahí, tienes que rendir y tienes que dar resultados. A partir de ahí ya fue como muchísimo más en serio. Empecé por Juegos Bolivarianos del 2016 con medalla de bronce. Del ciclo olímpico fui a Juegos Sudamericanos, fui a Juegos Panamericanos, fue súper lindo porque después de 30 años de no haber abierto una plaza para cada Panamericanos, lo abrieron. El último que compitió en Juegos Panamericanos fue mi entrenador. Y después de, creo que pasaron 30 años, volví a clasificar yo en kata y a competir ahí. También tuve medalla de campeonatos panamericanos, campeonatos sudamericanos en juveniles y quintas panamericanas y Juegos Bolivarianos. Bueno, yo tengo una lista de las competencias, pero yo creo que las más importantes han sido los Juegos Bolivarianos. El ciclo olímpico. Ya nos comentabas que haber ganado después se sentía gloria, Sí. pero ¿cuál de todos estos otros logros que has tenido tal vez no se ha sentido igual, pero ha sido muy significativo para ti? Creo que fue Juegos Panamericanos de Chile del 2023. Haber ganado medalla de bronce en Juegos Sudamericanos, no me acuerdo en dónde fue, pero bueno, en el 2022, me dio la clasificación a Juegos Panamericanos. Y yo iba con esa presión, ya es la segunda vez que clasificas a los Juegos Panamericanos, tienes que ganar, tienes que hacerlo bien. Hasta que por ahí encontré un cuadernito bonito que me acuerdo que mi mamá me reenvió y yo lo iba leyendo de camino a Juegos Panamericanos. Y ahí decía, como tú no eres tus resultados. Entonces, eso se me quedó guardado en la cabeza y dije, voy a disfrutar no haber pasado las fases de los bronces porque hubo un empate, me dolió un montón. Me acuerdo que me encerré en el baño a llorar y ahí me quedé un buen rato. Pero de retrospectiva de lo que yo estaba en mis cuadernitos, me sirvió darme cuenta que el simple hecho de estar ahí ya era una ganadora. O sea, el simple hecho de haber clasificado, de haber representado a mi país y de haber dado todo y haber disfrutado todo el proceso, ya me sentía. Y no sé, es como una mezcla de sentimientos, algo bonito, pero también me viene el corazón así de no haber una medalla. Pero creo que eso es de los más significativos que he tenido, de los más bonitos que he tenido. Lindo. ¿Y cómo? Porque claro, al estar ya en alto rendimiento, como mencionaste hace un momento, también es tener resultados. Eso exige mucho. Eso es una presión muy grande. ¿Cómo lo has podido trabajar? Es un trabajo muy fuerte. Yo creo que he estado con un montón de psicólogos, porque yo creo que es importante. No necesariamente tienes que ir a un psicólogo cuando estás mal, es una herramienta más y incluso mucho más para los deportistas porque estamos sometidos a alta presión. Constantemente tenemos la presión de uno mismo, que creo que esa es la más complicada de gestionarla, la presión de los medios, la presión del ministerio, de todos los organismos que están pendientes de los resultados. Yo creo que una de las cosas que me sirvió a mí para poder gestionar eso fue yo escribirme una carta, recordarme conscientemente todo el proceso que yo he hecho para llegar a esa competencia y decirme, ok, porque a veces se nos olvidan los deportistas, nosotros entrenamos tanto, queremos un resultado, pero a veces se nos olvida de, ok, no pasa nada si no consigues un resultado, no se va a acabar el mundo. Entonces yo creo que la gestión de eso fue yo escribirme la cartita, que es lo que te conté antes, y yo misma me grabo yo también hablando. Antes, cuando empiezo a competir, o perdón, en el calentamiento me suelo poner mis audífonos y me escucho yo misma diciéndome, Cristo, va a estar bien, o sea, tranquilizándome porque es como, si no le doy chance a que la cabecita, a que la vocecita de mi cabeza empiece a decir, uy, no estás bien preparada, o la típica voz que aparece, yo misma conscientemente me pongo a mí misma hablando cosas buenas, yo creo que también sirve un montón.
Entonces, no sé, ha sido un conjunto de cosas que las he ido haciendo desde la cartita, desde yo misma escuchándome y diciéndome cosas bonitas de competir o antes de entrar a competir, cuando ya no tengo mis audífonos, yo misma decirme, Cris, todo va a estar bien. Yo creo que es un proceso conscientemente es fuerte porque no estamos acostumbrados a hablarnos bonito. Yo creo que la mayoría de gente cuando hace algo dice, uy, qué tonto que soy. Y eso, el hablarte a ti mal, en tu cabeza se queda eso guardado. Entonces yo creo que el hablarte bonito es una acción que es bonita, pero que tiene trabajo acostumbrarle a uno mismo a hablarse bonito. Y es parte de amarnos, que es importante hacerlo. Ahora, Cris, nos contabas que empezaste desde muy niña. ¿Cómo fue tu tiempo en el colegio, en la escuela? ¿Cómo fue ese compartir? Fue complicado porque yo en la escuela fui escolta del colegio, pero yo sacaba una de las mejores notas de la escuela. En el colegio yo, en mi cabeza siempre está como hacer bien las cosas y rendir y recordarme disfrutar. Lo aprendí ya muy tarde, yo creo que lo aprendí. En la escuela tenía muchas veces, o en el colegio, que me decían mis compañeros como, oh, vente, después vamos a ir a comer algo, vamos a ir al cine o lo que sea. Yo decía, no, es que tengo que ir a entrenar. Y no me daba tiempo ni siquiera de llegar a mi casa a comer. Bueno, que mi mamá siempre estaba ahí para apoyarnos. Nos llevaba, salíamos del colegio, ella nos iba a retirar del colegio, nos ponía como pero nos ponía ahí la comida y el trayecto del colegio al entrenamiento, a la concentración deportiva de Pichincha, que es donde yo entrenaba, eran unos 40 minutos o así, nos daba tiempo para comer y hacer algo de los deberes. Entonces, siempre yo creo que el compaginar bien tu deporte con tus estudios, que es súper importante estudiar, siempre ha sido creo que de lo más complicado porque implica rechazar otras cosas, implica rechazar, no darle tanta prioridad a la vida social, que es súper importante darle prioridad, pero a lo mejor quitarle horas de ver a mis amigos porque necesito entrenar. Sí, fue complicado hacerlo. Recuerdo que mi viaje de fin de año del colegio me hicieron elegir, mi mamá, como ella me pagaba en los viajes para ir a competir, me hizo elegir entre de viaje con mis compañeros de fin de grado para despedirme del cole y ya pasar a la universidad o ir a competir. Y claro, yo dije, me voy a competir. Entonces, no, yo recuerdo mucho, tengo muy buenos amigos y ellos siempre fueron conscientes de que yo tenía una vida de deportista, que tenía que entrenar. Entonces, ellos siempre estuvieron ahí apoyándome y a día de hoy siempre están pendientes de eso. Yo no pude compartir mucho tiempo con ellos fuera del cole, porque fuera del cole entrenaba, pero bueno, yo creo que si tú quieres conseguir algo, eso es lo que tienes que hacer. Claro, es parte de los sacrificios que uno los llama sacrificios, pero en realidad es parte de. Yo también, yo nadaba de adolescente, entrenaba también y te pierdes muchas cosas. Pero en cambio lo que ganas al nadar o en tu caso hacer karate o en cualquier deportista, cualquier artista en general, no necesariamente puede ser deporte, creo que también lo que ganas no lo consigues de otra forma. O sea, es la única manera de trabajarlo. Y como tú mencionabas, al regresar a ver, uno está satisfecho con lo que ha vivido, con lo que hizo, con las decisiones que tomó, porque no eres quien eres ahora si no hubieras tomado todas esas decisiones en el pasado. Entonces, creo que es algo que todos lo tenemos que vivir en realidad. Cuando entramos a este submundo, es otra realidad, pero qué chévere. Y claro, de aquí comentas que te fuiste ya a vivir a España. Bueno, tienes la bendición de que estás con tu familia y que y ya estudié a la universidad allá. ¿Cómo fue este cambio? Uy, ese fue otro dilema porque yo me fui en el primer vuelo comercial que hubo durante la pandemia. Implicó no despedirme de nadie, no poder abrazar a mi familia y no saber cuándo regresar, porque yo me iba a estudiar, pero no tenía una fecha de regreso a Ecuador. Más que todo por cómo está la situación que en el COVID fue fuerte. Fue llegar acá en la maleta, venir aquí con el miedo del COVID, de empezar de ser una carrera, porque yo en Ecuador estudiaba arquitectura y para venir acá me cambié a publicidad. Y fue complicado al inicio porque uno siempre extraña a sus amigos, uno siempre extraña a la familia y eso que yo tengo la bendición de tener aquí a mi familia, pero nuestra familia siempre ha sido muy unida con mis tíos, con mi papá, entonces siempre se extraña eso un montón. Pero tuve la suerte de encontrar aquí un buen entrenador, un buen dojo de karate donde
me recibieron bien. Fue duro porque, claro, venir en pandemia, extrañar a toda la familia, empezar desde cero siempre cuesta, pero bueno, con la universidad fueron 4 años de carrera publicitaria, hice publicidad y también hubo ahí más dilemas de poder compaginar bien los estudios con las competencias, de poder viajar, el presentar los trabajos. También tenía problemas económicos de no poder tal vez ahorrar el suficiente dinero para poder ir a competir a eventos que no me cubrían y daba clases de karate a niños, entonces fue un ir a entrenar, ir a la universidad, salir de la universidad, ir a dar clases de karate, regresar a casa, hacer los trabajos. Yo me organizaba mis días como cada media hora para poder llegar con todo y fue duro. La necesidad de poder salir adelante, de sacar buenos resultados, de intentar disfrutar, creo que me olvidé de disfrutar. Fue, ok, voy a sacar buenas notas porque tenía una beca como deportista de élite y tenía que sacar buenas notas. Entonces, yo creo que ese primer año se me olvidó por completo el disfrutar y fue como, Cris es una máquina de rendir y no puedes salir de casa. Los primeros años fueron muy difíciles. Comentaste en algún momento que luego de muchos años aprendiste que había que disfrutar también. ¿Cómo fue? ¿Cuándo te diste cuenta de esa parte? Fue justo a los 2 primeros años de universidad. O sea, yo creo que ese año donde me medía por cada media hora para llegar, tenía media hora, creo que tengo una foto que ya les mostraré cómo me organizaba. Y llegué a un punto donde dije, no puedo comer, o sea, estoy comiendo de más porque me da mucha hambre, pero además tengo mucho sueño y además estoy muy cansada y dormía poquito, me despertaba, claro, acababa de entrenar a las 10, 9:30, 10, hasta llegar a mi casa, hasta comer eran las 11 de la noche y me quedaba haciendo trabajos de la universidad hasta las 2, 3 de la mañana y despertarme nuevamente a las 5:30, 6 de la mañana para ir a desayunar. Me acuerdo que llegué acá y me choqué del carro, entonces me tocaba ir a la universidad en bus y en el bus tardaba 2 horas. Y llegó un punto donde yo dije, ok, en todo ese calendario de organización no hay espacio para una crisis de disfrutar. Yo era inmensamente feliz porque yo entrenaba, hacía lo que yo tenía que hacer, pero ahí es cuando dije, ok, no estás disfrutando de compartir tiempo de calidad en familia, de salir a conocer Madrid, de, no sé, o sea, de disfrutar, o sea, de tener una vida como más allá del karate, porque yo decía como que, ok, el karate yo no, ¿qué hago? No sé quién soy. Y a partir de ahí fue, ok, voy a reestructurar mi vida, voy a dar prioridad al disfrute y claro, como un indicador del que eso no, tal vez no pueda llegar a pasar es, ok, cuando deje de disfrutarlo, de disfrutar entrenar y competir, yo creo que hago un pare ahí en las competencias o hago un pare ahí en mi vida como Cristina competidora. Entonces sí, fue complicado ese tiempo. Pero lo superaste. Sí, sí, sí. Yo ahí fue cuando empecé con todo el proceso de estar con un psicólogo, de yo misma grabarme hablando y decir, ok, voy a disfrutar, cambiar mi manera de hablar, de no decir, tengo que ir a entrenar, sino quiero ir a entrenar o quiero hacer tal cosa, no como obligación. Y sí, creo que a raíz de ahí empecé como que a quitarme cosas. Ya dije, ok, no voy a dar clases de karate a niños porque eso me está quitando tal vez una hora de poder estar en casa un poquito más tiempo. Y eso implicó no poder ahorrar del todo para poder ir a competir a ciertos eventos, entonces fue quitarme competencias que tal vez sí me las podía permitir no ir a competir, pero bueno, yo creo que estas son elecciones. Hay veces que uno tiene que poner como prioridad y el disfrute más que la responsabilidad de conseguir cosas, porque se vuelve una tortura antes que disfrutarlo. O sea, no somos unas máquinas y Sí, tiene que haber, equilibrio así. más bien es aprender a organizarse, a vivir bien. Por ejemplo, bueno, yo estudio filosofía y es interesante cómo Platón propone organizar el tiempo. Mm, Platón dice que el día debería organizarse en 4 bloques de 6 horas. El primero es para todo lo que es aseo, deporte y demás, o sea, para cuidado personal. El segundo es para dormir. Para Platón solo deberíamos dormir 6 horas. El tercero es para trabajar, para generar recursos.
trabajar solo 6 horas. Y el cuarto es los divinos ocios, como los llama Platón. Deberíamos dedicarla para los divinos ocios. Parte de los divinos, como lo plantea Platón, es las 9 musas, por ejemplo, en donde está el arte, está la filosofía, están muchas otras cosas que los hemos dejado de paso, que en realidad es parte de lo que te decía, es vivir. Entonces es muy interesante cómo tú manejas estructuras de tiempo, cómo cambiaría si lo hicieras como dice Platón, por ejemplo, es cambiar totalmente el chip y que en realidad te puedes organizar para hacerlo todo bien. Porque Sí. si nosotros, em, claro, por ejemplo, acá en Ecuador la jornada laboral normalmente es de 8 horas, pero en realidad no es que las 8 horas trabajas a conciencia. Gran parte de este tiempo estás haciendo cualquier otra cosa. Fernando, Sí, no lo estás al 100%. ya, 6 horas estás ahí, en cuerpo presente, pero tu mente y tu productividad no están al 100. están por ahí. Sí. Entonces, ese te dejo también un dato que es muy interesante vivirlo. Sí. Estamos en este que nos cuentas que has ido mejorando en todo aspecto. Ahora ya estás haciendo la maestría. ¿Cómo te va en este último peldaño académico de tu vida? Bueno, empiezo ya este viernes. Voy a hacer marketing deportivo en la escuela de Real Madrid. Estoy súper emocionada de empezar. A mí, yo creo que aprender es de las cosas que más me motiva y yo me inscribí en el máster. Y bueno, yo creo que a disfrutar. Justo ya voy con un cambio como de mentalidad de, ok, o sea, vengo a estudiar, pero también vengo a disfrutar de la universidad, de mis compañeros, del estudio. Cuando yo llegué acá no fue así, fue yo llego, doy resultados, doy exámenes, saco 10 y me voy. Y no, y ahora ya tengo ese cambio de mentalidad, de una madurez. Yo creo que eso con el tiempo vas aprendiendo, vas madurando. Bueno, sí es cierto que ya se viene la recta final de ok, ya acabé mis estudios universitarios, voy a hacer mi maestría. Emocionada por empezar, organizándome bien claramente, que ahora, bueno, yo sí voy a poder organizar bien porque tengo mi maestría los viernes y los sábados, lo que quiere decir que entre semanas sí puedo seguir con mis entrenamientos de karate y organizarme mejor con el tiempo para yo también poder tener un tiempo para mí y como un equilibrio ahí. Claro. Y está genial lo que cuentas, que vas a estudiar, va a ser muy útil para muchos deportistas que van a llegar a ti, en cambio, para Sí, que les ayudes en esa parte que creo que falta mucho. Creo que a nivel deportivo, la sí, parte de marketing, de cómo venderse como marca persona a los deportistas nos falta un montón. sí. Al menos acá en Ecuador creo que falta un montón eso y parte de ello es no poder conseguir los auspicios que uno necesita también para poder viajar a todas las competencias que uno necesitaría estar. Sí, totalmente. Yo creo que eso es de lo más importante. Y eso deberían hacer todos los deportistas, tener una buena marca personal, que eso te abre muchas puertas. A veces uno es deportista y uno tiene que entrenar, tiene que rendir y disfruta de eso, pero nadie te dice como, ok, también, además de deportista, tienes que volverte influencer. Yo me considero una persona introvertida, pero cuando entendí que justo por esa necesidad de, ok, si quiero viajar a competir, necesito patrocinadores y para tener patrocinadores necesito tener unas redes sociales con bastantes seguidores y poder contar lo que hago más allá de resultados, sino lo que es un deportista, lo que tiene que pasar un deportista para conseguir una medalla. Yo creo que es importante eso tenerlo en cuenta, que te abre muchas puertas. Por ello, que vayas por ello y que puedas servir a mucha gente, que es un poco la idea. ¿Y cómo ves de aquí a Cristina en 10 años, en 20 años en lo deportivo? En lo deportivo, me veo ya con mucha más madurez competitiva. Mi meta es una medalla en Juegos Panamericanos, clasificarme a Juegos Panamericanos y quitarme como esas espinitas que tengo en campeonatos panamericanos. O me veo compaginando bien mi carrera deportiva. Tal vez no sé si para de aquí a 10 años siga compitiendo o no. Yo creo que lo que hoy piensas tal vez dentro de un año cambia totalmente, pero me veo en el deporte, me veo siguiendo karate, entrenando karate, aprendiendo, porque nunca se acaba de aprender, y compaginándolo bien con mi carrera como publicista o como en ese momento me va a ir compaginando bien las dos cosas. Hermoso. Ahora cuéntanos, déjanos algún video, puede ser película, documental, libro, que quieras dejarnos a todos los que nos están escuchando.
Uno que lo recomiendo un montón es el documental que está en Netflix de Simone Biles, de lo que regresa después de competir en París 2024, después de lo que se retiró y no compitió en Tokio. Yo creo que tiene muchas lecciones ahí porque hace prioridad al no siempre tienes que rendir, no siempre tienes que dar buenos resultados, aunque el mundo espere de ti. Cuando te descuidas a ti mismo, tienes que poner un alto, tienes que poner tus límites. Y claro, ahí en ese momento ella no creo que tenía una lesión, pero mentalmente no estaba conectada. Y eso le impidió a ella disfrutar. Y yo creo que, o sea, por eso fue lo que ella puso un pare y, ok, no voy a competir ahora, luego conscientemente, pero me esperan 4 años, regreso, compito y voy a ganar, voy a dar lo mejor de mí. Yo me siento ahí como, lo vi hace mucho tiempo atrás, pero justo pensándolo, me vi justo cuando fue la época de las Olimpiadas. Este año tuve una lesión del labrum, de la cadera, que está en la cadera del derecho, y justo fue antes del campeonato panamericano que iba a ser en México. No pude ir a competir cuando ya llevaba lesionada muchísimo tiempo, llevaba casi lesionada o 1 año y medio o 2. Y yo normalicé el dolor, me dije, ok, o sea, no sabía ni que estaba lesionada, fue como, ok, me duele entrenar, me aguanto, lloro en silencio, que nadie me vea, bueno, no, sí me veían llorar porque me dolía un montón, me inyectaban para el dolor para yo poder rendir así y así competía y daba resultados. Pero ya llegó un punto en el justo este año que ya efectivamente me dijeron, sí, estás lesionada, porque a mí ya me dolía eso un montón de tiempo y me tocó parar. En mi cabeza había esas como dos vocecitas de Cris, ya has competido lesionada, ya has dado resultados lesionada. Y por otro lado estaba el, ok, ya has dado un montón, o sea, ya es un momento de que te des una pausa. Y bueno, elegí dar prioridad a mi salud. Poner un pare ahí, porque yo creo que eso es súper importante, más que todo que después de una lesión, psicológicamente eso también te acaba porque vienes entrenando tal vez 1 año o muchísimo más tiempo para rendir o para una competencia y que por una lesión no lo puedas, sí, yo creo que eso sí afecta. Y además que, claro, después de la lesión terminé hace poquito cuando íbamos a grabar antes lo de este podcast que fue hace, creo que el mes anterior, estuve en el hospital. Me dijeron que tengo cálculos de los 2 riñones, que son unas piedritas chiquititas, pero aún así es como todavía el Cris, tienes que poner prioridad a tu salud. O sea, está bien parar un momento, no descuidarte, sino cuidar de ti y no sentir culpa por eso. Que yo creo que la mayoría de los deportistas cuando se lesionan, cuando no pueden ir a competir o no dan resultados, sienten culpa de no haber rendido. Y eso no está bien. O sea, uno Exacto. tiene que estar consciente de, ok, o sea, no somos unas máquinas. O sea, podemos equivocarnos y hay lesiones y las lesiones hay que tomarlas con calma. Hay a veces problemas, no estás conectado mentalmente y psicológicamente a lo mejor no estás bien y está bien darse una pausa. Uno siente esa culpa, pero está bien. O sea, uno tiene que después como levantarse de eso. Entonces, ahora te voy a dar un celular, te Ya. voy, a- te voy a entregar un celular y vas a mandar un mensaje de texto a todo el mundo. Y se va a estar traducido al idioma que cada uno habla. ¿Qué mensaje les enviarías? El mensaje que les enviaría, ay, qué buenas preguntas. Yo creo que sería en la vida sí vamos a tener caídas, o sea, caerse yo creo que es inevitable, es parte de la vida y a veces a la gente no nos gusta cometer errores, no nos gusta caernos, pero yo creo que lo que nos define no es caerse y levantarse, sino que también te levantas. De todo el problema de lo que me caí, elijo levantarme bien, sacar todos los puntos positivos de eso y seguir adelante, no pasar página y tomarlo todo eso como un aprendizaje. Yo creo que eso es lo que nos define, caernos, levantarnos, pero que también nos levantamos de esa caída. Buenísimo, gracias. Ahora nos alistamos para el segmento El agua fría de la verdad. Segmento El agua fría de la verdad. Como saben, Chris va a ingresar sus manos en esa recipiente con agua con hielos. Puedes indicar un poquito que hay mucho hielo en la cámara para que la gente vea que sí va a Ah, estar heladito el tema. no sé si Eh, se ve, pero dale, puedo ser bien, pero sí, está de aquí se ve el lago. y vamos a hacer 20 preguntas. Veamos si Chris termina las 20 preguntas o no. Oh, ¿qué tal está?
Ya. ¿Qué kata de una rival admiras secretamente que nunca lo admitirías en público por la competitividad? Eh, yo creo que Juegos Panamericanos de Andrea Armada hizo la medalla de bronce con esa kata y me encantó, me encantó. La hizo súper bien. ¿Qué kata? Creo que fue Cancuyo, no, o fue ¿ves? Cancuyo, una de esas dos. Pero yo creo que recuerdo haber sido una de esas dos que me gustó mucho. Nombra al atleta ecuatoriano de tu generación que en tu opinión sincera no ha logrado alcanzar el potencial que realmente tiene. Que no ha logrado alcanzar o está en proceso de alcanzarlo. Puede ser, yo creo que es Valeria Echevel, ella hace karate también y es una increíble competidora y yo creo que está en su proceso de conexión, que poquito a poquito le está consiguiendo, pero está ahí, está ahí. Ella va a llegar, yo sé que va a llegar. ¿Alguna vez has sentido que un juez te calificó a la baja por tu nacionalidad o por política interna de la federación? No sé, ya no puedo pensar, pero no, sí creo que influye algo, o sea, que del país no haya tanta gente conocida, sí creo que influye un poquito, pero no tengo un recuerdo de algún momento en específico donde eso haya pasado. ¿Quién crees que está vendiendo más la imagen del deporte que la ética marcial pura? Eh, yo ya no sabría decirlo. Yo ¿Cuál me, es? No hay problema. ¿Cuál de tus medallas de oro nacionales sientes que fue la más fácil de ganar al punto de no sentir que la merecías al 100%? yo creo que fue en los últimos campeonatos nacionales que hice. Que estaba justo en un plan de me voy a retirar porque me iba a ir a Alemania a entrenar, entonces yo creo que fue ahí, porque tampoco es que fui a dar mi 100%, pero aún así como lo conseguí. Fue las últimas, en el 2000, ¿Cómo van las manos? ahí. Ya No siento le que estoy. saques, solo muévelas un poco. Ya. ¿Cuál es el error mental más recurrente que sigue apareciendo en tu cabeza en el instante previo a entrar al tatami? Decir que no estoy lo suficientemente preparada. Eso siempre aparece y aunque haya hecho 10.000 horas de entrenamiento, creo que siempre va a decir, uy, creo que me faltó entrenar 20 horas más. Cuando la crítica interna te destruye después de una mala ejecución, ¿cuánto tiempo te permites flagelarte antes de aplicar la disciplina estoica del desapego? Estoy trabajando en eso, pero yo creo que ahora ya es el momento de competir y al siguiente día tal vez me dura una hora y digo que ya, no me voy a morir por haber hecho algo mal. Escribe la única emoción que no puedes controlar cuando la competencia está en juego. Y los nervios todavía me traicionan, pero lo estoy controlando. Por eso yo misma la vocecita esa que aparece de, uy, creo que tus rivales están más entrenados o cosas así, ya me pasa. Entonces creo que con la voz, con yo misma hablando, me ayuda a no pensar en eso. En el kumite tienes un oponente físico, pero en la kata, ¿quién es tu verdadero oponente mental en el centro del tatami? Creo que en el kata es la pelea contra uno mismo. Tienes que estar lo suficientemente concentrado, tienes que demostrar que aunque no haya nadie ahí es una pelea real, es complicado. Y el confiar en que lo que tú vas a hacer va a estar bien, porque todo depende de tus resultados y de cómo lo hagas. Ya estamos en la 10, vamos a la mitad. ¿Seguimos o no seguimos? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el peor consejo de coaching que has recibido y que por suerte decidiste ignorar? Tienes que rendir. Si la perfección de un kata es imposible, ¿cuál es el miedo más grande que te persigue durante los 90 segundos que dura tu ejecución? No desestabilizarme. Yo creo que se me quedó eso en la cabeza y que incluso a día de hoy como que esa palabra lo he quitado de mi vocabulario para no revivir, o sea, para no pensar en eso, porque dicen que cuando te dicen no pienses en un elefante, piensa en el El elefante. elefante. Ya estoy tartamudeando ya. El agua, el agua. ¿Cuál es el mayor sacrificio de tu vida personal que nadie conoce
y que fue clave para ganar el oro sudamericano en Santa Cruz 2019? Qué bueno. Mm, creo que ya había salido del cole. Creo que estaba estudiando, creo que aún en la universidad, pero fue ok, tengo tanta libertad que elijo conscientemente hacer las cosas bien. O sea, dormir las horas que tengo que dormir, alimentarme bien, ir a entrenar y quedarme en casa leyendo o repasando los errores que cometí en el entrenamiento, revisarlo para el siguiente día. Yo creo que fue eso. ¿Tenido que mentir sobre una lesión para poder competir o para ocultar una debilidad de entrenamiento? Sí, ¿Qué sí. harías si mañana el karate deja de ser un deporte de alto rendimiento y tuvieras que abandonar el programa nacional? Yo por eso estoy estudiando. Estoy invirtiendo en mi propia carrera profesional, porque como no somos olímpicos, pues tampoco es que estamos en el élite del deporte que da más presupuesto. ¿Cuál es el pensamiento más oscuro o de renuncia que has tenido mientras realizabas una rutina de kata en una competencia panamericana? El querer irme a una esquinita y llorar, de no poder manejar la presión que yo misma me puse, justamente por eso, de si no rindo, se acabó, no me van a pagar. Si la medalla es el resultado y el karate es tu propósito, ¿qué parte del proceso te resulta más difícil de aceptar y soltar? El resultado, no muchas veces se consigue el resultado que uno quiere. Así que yo creo que si el karate está ahí, es para disfrutarlo y ganar o eso como que ya, a ver, si se dio, se dio, si no, pues ya no pasa nada. Ya nos faltan 4, seguimos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué te han enseñado las medallas sobre la diferencia entre ser excelente y ser invencible? A veces una medalla de oro no significa tanto como una medalla de bronce o no haber ganado nada. Yo he tenido medallas de competencias que he ido y competido y he dado buenos resultados, pero no creo que lo disfruté tanto en el proceso de que cuando conseguí el resultado fue como ya lo logré y lo cumplí y ya. Pero ha habido veces que no he dado resultados, pero el entrenamiento lo disfruté, y la competencia lo disfruté y para mí fue como gloria. Así que creo que todo eso es relativo de tener medallas y el éxito. ¿Qué lección de vida fundamental que no tiene nada que ver con el deporte aprendiste mientras entrenabas en soledad? Aunque nadie te esté observando tus actos, lo que estás haciendo, uno siempre tiene que hacer las cosas correctas. A veces a mí nadie, no sé, no tengo quien me controle los entrenamientos porque tal vez entreno en la mañana, entreno por mi cuenta unas horas más y el que no me estén controlando, pero aún así decido hacer las cosas correctas, yo creo que es eso, tener firmes mis valores, de quién soy y qué es lo que está acorde a lo que Cristina es y sus valores. Sí, sí, ¿cuántos quedan? Todos. Vamos, qué tan duro es el dolor emocional de la calificación de un juez en kata? Mucho, por eso yo misma y del cuadernito que hablé antes que mi mamá me mandó, que decía que yo no soy los resultados. Y a día de hoy me lo sigo repitiendo. O sea, yo no soy mis resultados, porque uno puede tener un resultado excelente y uno se cree, pero la última Coca-Cola del desierto, pero eso, o sea, no soy mis resultados. Yo me quedo con el esfuerzo y el sacrificio y la dedicación que le he tomado. Genial. Y la última pregunta. ¿Cuál quieres que sea la única frase que la gente recuerde sobre tu carrera como seleccionada nacional de karate? Que ser deportista de élite va más allá de resultados. O sea, ser deportista de élite es alguien que rinde en base a un propósito y una pasión y lo demuestra. ¿Qué Eso. tal las manos? ¿Cómo se sienten? Bien, ahí Cuéntanos en pueden seguirte. Instagram, como Cristina Orbe, que ahí es donde subo todo. De ahí tengo TikTok, pero esos son las réplica de lo que subo en Instagram, que estoy como Cris15Orbe o sí, Cris15Orbe. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Ha sido genial esta charla y les invito a todos a ver el siguiente episodio.